Ministro, a ver, descríbanos a los adultos mayores hoy en Chile. Mira, para explicarlo bien en simple, si el 91 de cada 10 chilenos era adulto mayor, hoy casi estamos llegando a que 2 de cada 10 chilenos son adultos mayores y el 2050 vamos a llegar a que 3 de cada 10 chilenos son adultos mayores. ¿Por qué es importante este dato? Porque si bien varios países envejecen activamente de manera rápida, Europa y otros, nosotros en casi 40 años hemos pegado este tremendo cambio demográfico que ha cambiado todo el comportamiento de los ciudadanos, generalmente de la familia chilena. Esto significa que casi el 40% de las familias chilenas viven con el adulto mayor en su interior. Significa que cada día más un porcentaje de estos adultos mayores también son más autónomos y viven solos, o que muchos de ellos son jefes de hogar. Son tres cosas que parecen contradictorias, pero son parte de la masificación del adulto mayor en Chile, lo que ha significado un tremendo cambio además en la lógica de las políticas sociales y lo que tenemos que hacer. Cada día más los adultos mayores son autovalentes. El 85% de los adultos mayores en Chile son autovalentes, es decir, 8 de cada 10 no dependen de nadie, usan el transporte público, gastan en medicamentos, consumen productos todos los días. Y lo que nos había pasado, y que tiene que ver mucho con la conversación de estos últimos 100 días, es que no habíamos focalizado de buena manera políticas sociales en este grupo que cambiaran su calidad de vida o que se hicieran cargo de su mayor demanda de ingresos y menos costos de vida hacia adelante. Como gobierno lo sabíamos, estábamos trabajando en un programa que se llamaba Adulto Mejor, pero después de la crisis el presidente Sebastián Piñera me encargó particularmente que aquí tenía que estar el foco de la agenda social en lo que venía y en lo que estamos trabajando todos estos días. ¿Por qué estaban tan invisibilizados los adultos mayores en Chile? Yo creo que por dos cosas. La primera y más importante, que era un grupo que está altamente organizado en términos cívicos. Es bien impresionante la cifra, pero 1 de cada 3 adultos mayores participan en organizaciones de la sociedad civil, a diferencia del resto de la población, que es 1 de cada 5, perdón. Pero lo más importante de los adultos mayores es que está invisibilizado porque muchas veces su demanda se entendía que era parte de la demanda tradicional de la familia chilena y no entendíamos que había una demanda de naturaleza propia. Cuando el presidente le cargó la primera dama el programa Adulto Mejor, empezamos un trabajo más grande, pero temas vitales, como que de estos 3 millones de adultos mayores, 1.600.000 reciben pensiones básicas solidarias, y durante gobiernos hacia atrás nos habíamos quedado parados en los aumentos de las pensiones básicas, o que el costo del transporte era determinante en su ingreso de los costos de vida. No habían estado en la palestra pública ni en la discusión política. Nosotros como gobierno habíamos presentado un aumento de las pensiones apenas asumimos el gobierno, pero la velocidad con que se aprobaban estos cambios no nos damos cuenta en general la clase política de lo importante que era, porque significaba que a fin de mes muchas familias chilenas no le alcanzaban los costos porque el adulto mayor tenía bajos ingresos. ¿Se sabe con esta radiografía cuántos de ellos, por ejemplo, viven bajo la línea de la pobreza? Sí, exactamente. Mira, la forma más fácil de entenderlo es que 1.600.000 reciben la pensión básica solidaria, y cualquiera sea el lugar donde trabajan, o sea, donde viven, perdón, evidentemente ellos sus ingresos básicos no les alcanzan y están justo en el límite de la pobreza. Por eso el aumento del 50% en los próximos 2 años, y particularmente los mayores de 80 años, al día de hoy es tan determinante, porque vivían con pensiones de 110.000 pesos a los adultos mayores, que obviamente no les alcanzaba para vivir, pero esos ingresos eran determinantes para los que vivían solos o para la familia en que se integraban. Y desde ese punto de vista, lo que se está haciendo, claro, se ha presentado una reforma a las pensiones, pero parece ser no lo suficientemente acelerada o profunda para poder responder precisamente a esa demanda de mejores pensiones para ellos. Mira, dos cosas súper importantes con el tema de pensiones. Aquí, la estrategia con los adultos mayores que estamos desarrollando como gobierno implica dos cosas. Uno, aumentar sus ingresos lo más rápido posible y responsablemente posible. Y dos, disminuir sus gastos cotidianos de manera significativa. A través del aumento de ingresos se están haciendo dos cosas. 1.600.000 pensionados que reciben aporte del Estado reciben un aumento en los próximos 2 años del 50% de sus pensiones. Es obvio que sabemos que no es suficiente, pero es urgente hacerlo en esta magnitud lo más rápido posible, y eso ya está pasando. En diciembre se le está pagando un aumento del 50, 30 o 25%, pero en 2 años va a pasar. Otro, que es la reforma de pensiones que encabeza la ministra Saldívar, que es tan urgente como esto, es qué pasa con aquellos que no son pensionados por la pensión básica, reciben pensión en la AFP y al día de hoy no les alcanza para vivir, y ahí es donde estamos apuntando que la reforma se apruebe lo antes posible, porque significa que cerca de 800.000 personas van a recibir un aumento que va desde
desde los 56.000 pesos los hombres que han cotizado por 12 años, hasta 80.000 pesos las mujeres que han cotizado por 12 años. Por lo tanto, es meter más recursos exactamente en aquellos adultos mayores que están en el sistema privado o que se pensionan por el sistema de AFP y no han recibido ningún tipo de aumento. Y el otro brazo que te contaba, que es disminuir los costos, el más importante es que el costo en medicamentos de los adultos mayores, que decía la radiografía, es en promedio de 63.000 pesos, perdón, en salud, lo que implica que los medicamentos son el componente más importante de este gasto, y la reforma que estamos haciendo con Senabas, con FONASA, busca reducir al 50% el precio de los medicamentos, porque si bien las pensiones eran bajas, también el gasto era demasiado alto y una forma de equilibrar el gasto total. Y lo mismo con contribuciones y transporte. Desde el 1 de julio el 50% del transporte va a estar rebajado para todos los adultos mayores de Chile. Estos 3 millones de adultos mayores que tenemos en Chile, lo que significa en la práctica que vamos a reducirle de ese 20% que destinan de su gasto al transporte, un 10%, va a ser solo un 10%, por lo tanto es un aumento relativo de su ingreso en el 10%, y lo mismo con las contribuciones. Ocurría algo súper injusto, los adultos mayores sacaban la mugre toda la vida, tenían pensiones bajas y más encima contribuían con impuestos al pago de las contribuciones. Todos aquellos que tengan viviendas de avalúo fiscal inferior a 128 millones van a estar exentos del pago de contribuciones si tienen pensiones inferiores a 700.000 pesos, y si tienen entre 700.000 pesos y 1.200.000 pesos van a pagar solo el 50% de la contribución. Resumen rápido, es que ¿qué hay que hacer hoy día? Es seguir aumentando primero a los que más necesitan las pensiones, que son aquellos que reciben aporte 100% estatal, seguir trabajando en aumentar las pensiones progresivamente para el resto de la población, con un aumento directo, inmediato, pero también con mínimos básicos de garantía para que los futuros pensionados sepan que no van a recibir menos que el sueldo mínimo o menos que lo que tú bien dijiste, la línea de la pobreza, y además trabajar cada día más en disminuir los costos de manera que la gente que va saliendo del mundo laboral tenga menos gastos cotidianamente en la vida diaria. Ministro, hablemos de política también. ¿Va a aprobar o va a rechazar el 26 de abril? No, eso lo tengo todavía, la verdad. Estoy evaluando respecto a lo que pasa en marzo cuál va a ser mi decisión. Como gobierno tenemos la tarea de garantizar, además, y por eso hemos tomado la decisión de no hacerlo público, pero en términos personales no tengo miedo de decirlo. Creo que los procesos constitucionales tienen que medirse en torno al contexto político en que se dan, y por tanto marzo para mí, en lo personal, va a ser determinante para decidir mi voto individual. No lo contaré tampoco en marzo, pero para contar bien firmemente lo que pienso. Es súper relevante cuál es el clima político en que se enfrentan los procesos constitucionales. No pueden ser mirados como un proceso ajeno a la realidad social, sino que son parte de la realidad social. Son buenos si es comprimir el ambiente político, son malos si polariza el país en una discusión que finalmente no logra llegar a acuerdos. Pero tenía una decisión tomada o una opción y ahora está en reflexión. ¿Podría eso cambiar? Estoy en reflexión. Sí, podría eso cambiar de acuerdo al contexto que se venga en marzo. Claro, porque usted decía que... ¿Y cómo reacciona el resto de la clase política? Si el apruebo, digamos, profundiza la crisis social, ¿era conveniente entonces votar rechazo? ¿Es así lo que lo leí? ¿Está bien? No me parafrasea. Yo, mira, fui profe de Derecho Constitucional 8 años, entonces tengo una obsesión con este tema. Y una de las cosas que yo más enseñaba del derecho público era que el derecho público son normas que reaccionan en torno al entorno. No es como el derecho privado, que son contratos entre dos, sino estos son grandes pactos sociales. Y por lo tanto, la evaluación respecto a cómo se toma una decisión en el contexto constitucional, por lo menos desde mi perspectiva, y si yo se lo dijera a mi alumno, tiene que ser tomada en el contexto social en que esta se da. Veamos en marzo cómo está el contexto social para tomar decisiones relevantes. Creo que es un llamado también a todos los ciudadanos, que esto no es un debate como entre hinchas, entre apruebo y rechazo, sino que tiene que ser una decisión reflexiva respecto a qué es mejor para tener mejores contextos de derecho público para el Chile del futuro. Sí, bueno, está claro que la moneda les rayó la cancha, digamos, esto de la presidencia, que no se pronuncien públicamente. Ahora, el propio presidente de la República ha dicho con todas sus letras que debería tener una nueva constitución. ¿Eso acaso no rompe la presidencia? Para nada, yo creo que es bueno esta discusión porque me lo han preguntado alumnos. La discusión sobre una mejor constitución tiene caminos distintos. Hay gente que cree que para tener una mejor constitución hay que hacer una constitución completamente nueva, hay gente que podrá creer que esto es mejor a través de reformas, gente que creerá que en realidad que ni siquiera hay que cambiarlo porque es mejor como está. Yo creo que la discusión constitucional en países maduros se tiene que dar en ese contexto. ¿Qué queremos para una mejor constitución? Puesto adelante la carreta delante de los bueyes, es decir, los bueyes delante de la carreta, es decir, ¿qué queremos para una mejor
mejor constitución que lo que está haciendo el presidente, cada uno decir cuál es el proceso efectivo que cree que es mejor para llegar a ese resultado. Pero si no discutimos sobre los contenidos de la constitución, caemos en la peor de los errores políticos, que es la forma lo importante y no el contenido, que es lo importante, y el presidente está haciendo eso, que a mí me pone orgulloso de la discusión que deberíamos tener como país, es cuál es la constitución que deseamos para saber si los mecanismos son adecuados a esa constitución. Dos cosas muy cortito. ¿No le gustaría, fuera de su horario de trabajo, obviamente, hacer campaña por alguna de las dos opciones cuando ya tome una decisión? A mí me gustaría mucho más que hacer campaña por algunas de las dos opciones, y ya te contaba lo de ser profe, poder hacer pedagogía constitucional. Creo que a los chilenos nos falta mucho más discutir de la segunda parte de la conversación, es que debe tener, cómo debe ser una mejor constitución, que caer en esta lógica binaria de la apruebo o rechazo. Entonces, si puedo y le puedo dedicar tiempo en mi vida, le voy a dedicar mucho más a hacer lo que hacía antes cuando era profe, que es discutir sobre la constitución, los contenidos, por qué es relevante una constitución, y no caer en esta discusión tan maniquea como de solo el apruebo o rechazo. Es mi forma de aproximarme al debate constitucional, no solo ahora, sino durante toda mi vida. ¿Qué queremos que sea una constitución? Porque los chilenos deberíamos discutir mucho más de eso. Ministro, y para cerrar, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, dijo que el proyecto de sociedad de este gobierno está representado por los valores de esta constitución. ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que el proyecto de sociedad o el programa de gobierno es un programa político. La Constitución es mucho más que un programa político, es un proyecto de sociedad, y tengo la sensación que este gobierno tiene un proyecto político que se está implementando. La discusión sobre los valores de la sociedad es la que tiene que darse en el marco de la discusión constitucional. No ajustemos la Constitución a un gobierno, porque si no deja de ser una Constitución que dura para siempre, si no se transforma en un programa de gobierno. Las constituciones tienen que ser, de hecho, duraderas hacia adelante. Muy bien, ministro Sebastián Sichel, muchas gracias por esta conversación. Gracias, que te vaya muy bien.